finalmente eliminarlo. Ahora veremos si lo controlo o si lo elimino. Pero esos no negociables, si se fijan al centro, tenemos 2 puntos que son bien importantes. Y lo de no hacer barbaridades, estudiar y tener juicio crítico y basado en la medicina, en ciencia, creo que podríamos resolver muchos de los problemas que tenemos el día de hoy. Y es por eso que los he puesto al centro. Y la segunda, la capacitación, la calidad que estamos teniendo de nuestros equipos en granja. Nos estamos olvidando que son ellos quienes están todo el tiempo en la granja y que si no los capacitamos y les explicamos realmente por qué queremos hacer un manejo, realmente por qué estamos haciendo las cosas que a veces pudiesen parecer muy complicadas, y a nuestros también empresarios que también les podrían parecer caras, pero que al final de cuentas es lo que nos va a ayudar a controlar el virus de Pierce. Entonces vamos a ver cómo les presento yo estas diferentes no negociables. Y algunos de ustedes muy probablemente están observando la transparencia y dicen, Laura, no nos estás enseñando nada nuevo. En sí, el otro día tuvimos una entrevista y es muy cierto, no hay tantas cosas nuevas. Creo que desde hace mucho trabajamos muy fuerte para poder entender cómo podíamos nosotros manejar efectivamente el virus de Pierce. Pero me repito, lo que no estamos haciendo es hacerlo todo en conjunto. Yo utilizo una palabra que no es buffet chino. No podemos utilizar este sí, este no, este me creo que es muy caro. Y otra cosa que últimamente estamos haciendo, y con todo el respeto de la audiencia, estamos haciendo barbaridades, estamos haciendo cosas que no haríamos en ninguna otra enfermedad, que no haríamos en la presencia de otros patógenos y que sin embargo, debido desde mi punto de vista a la desesperación que estamos teniendo con el Pierce, estamos haciendo cosas que sabemos que no van a funcionar y que mismo hacia el final de la plática veremos que nos están causando problemas muy importantes. Me repito, la capacitación de nuestro equipo va a ser clave, ya que ellos son los que están en las granjas todo el tiempo y están aplicando todas las técnicas, todos los sistemas, todas las ideas que nosotros les estamos recomendando. En una tesis de doctorado que tuve la oportunidad de apoyar en la Universidad de Montreal, Marielle Lambert saca una conclusión muy importante que dice lo que ustedes están viendo. Granjas que tienen buen personal, número 1, tienen mejor producción, y otra cosa muy importante y que se está volviendo clave para nosotros, tienen una menor rotación de personal. Hoy que se nos ha complicado esto de la rotación de personal, hoy que no tenemos tanta gente que trabaje con nosotros, pues es obvio que tener personal de calidad y personal que no rota es muy importante. Esta transparencia, el costo de Pierce, que siempre presentamos de Daryl Holcomb, sigue siendo vigente. Y es muy importante ver que si el Pierce además está presente con otros patógenos, su costo va a ser muchísimo mayor. Ahora, hace poco, en la reunión Lehman, tuvimos una conclusión que es verdaderamente preocupante. Hoy en día, en la porcicultura mundial, se mueren más animales por Pierce que por todos los otros patógenos porcinos en conjunto. ¿Qué nos está pasando? Olvidado las características del virus. Viremia prolongada, infecciones persistentes y muy rápida transmisión. ¿Qué es lo que nos presenta? Un problema muy serio y que se presenta rápidamente en nuestra granja. Y entonces viene la famosa pregunta, Laura, ¿estabilizo o elimino? Después de estas características que hemos visto, pues es obvio que tenemos que pensar, ¿dónde estoy localizado? ¿Cuál es la densidad porcina que existe en esta zona? ¿Y qué sistema de producción tengo en mi granja? Otro punto muy importante, que en un momento que será hace unos 10 años,
estuvimos implementando, que son los programas de control regional. ¿Por qué los dejamos de hacer? Simple y sencillamente porque los seres humanos no nos podemos poner de acuerdo. Como ya les dije, sí, el virus tiene una viremia larga, persistente, y tiene una infección persistente y se mueve muy rápido. Ya lo sabemos. Y entonces, ¿por qué no con estas características implementamos? Sabiendo eso, ¿por qué no implementamos programas de control regional que no solo van a controlar lo que sucede en mi granja, sino también lo que está sucediendo en todo el entorno? Que me va a permitir lo que ya dije anteriormente. Voy a poder decidir si lo quiero eliminar o si simple y sencillamente me quiero ir un control. Pero ¿qué pasa? No queremos, no hemos podido aplicar la bioseguridad. Y como lo he marcado en la transparencia, son las prácticas efectivas. Hay que hacer bioexclusión, o sea, evitar que entre. Bueno, ya entro, entonces ¿qué hago? Biocontención. Tengo que aprender a contenerlo, si no es solamente en un área, en diferentes áreas de la granja. Y después biogestión, donde los programas de control regional van a ser claves, donde yo no voy a estar moviendo animales infectados al mismo momento en el que se están moviendo reemplazos que son negativos. He aquí una transparencia muy sencilla, una ecuación del doctor Jean-Pierre Vaillancourt. ¿Qué nos dice Jean? Simple y sencillamente hagamos lo que ya existe. Pero cuando vemos esa epsilon es lo que tampoco queremos aceptar, que existe un riesgo. Y ese riesgo no lo voy a eliminar, pero al menos lo que sí voy a poder hacer es reducirlo. Y como lo presenta ahí, es el número de veces que algo, que se repite algo, alguna acción cada vez más en mi granja. Y eso es lo que todos tenemos que decir. ¿Qué pasa? ¿Es el personal? ¿Es el transporte? ¿Es la introducción de material? ¿O son todos? Bueno, y entonces ese riesgo, ¿cómo lo reduzco? Teniendo un responsable de bioseguridad. Y miren las conclusiones que se sacan en este podcast de la Universidad de Wisconsin. Nuestro responsable de bioseguridad tiene que ser una persona completamente adversa al riesgo, porque si no, obviamente la bioseguridad no va a ser efectiva. Ahora bien, últimamente está esto de moda de que las rutas de transmisión, que si se mueve por aire, que es más importante, que si la mortalidad en desechos, y ahora veremos por qué la mortalidad de los desechos se han vuelto cada vez más importantes. Sentémonos otra vez, veamos dónde está mi granja, veamos por qué es sí o no más importante una ruta, o varias. Y entonces trabajemos con ese riesgo. A veces es muy difícil trabajar con demasiadas cosas. El virus de Pierce es de los pocos virus que tienen todas estas rutas de transmisión, pero tarde o temprano habrá algunas que son más importantes. Y también hay algunas que no son tan importantes, o al menos que el día de hoy no se ha hecho la investigación, la medicina basada en evidencia para decir que algunas de estas rutas son tan importantes como nosotros lo estamos diciendo, como nosotros lo estamos comentando. Hay una diferencia muy grande entre comentar y evidencia basada en ciencia. Ahora otra cosa, hagamos un diagnóstico, pero hagamos un diagnóstico de todas las diferentes poblaciones en mi granja, pero hagámoslo bien. El tamaño y el tipo de muestras son importantísimos y eso va a depender, como lo ven ahí, de qué estoy buscando, a dónde quiero llegar, cuál es el riesgo que estoy dispuesta a tomar. En algunas poblaciones será suero, en otras poblaciones serán fluidos, pero hay que aprender que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que estar clarísimos. ¿Y por qué? Porque tengo que saber exactamente qué poblaciones en mi granja, en mi sistema están infectados y en qué dinámica, en qué punto están. ¿Por qué? Porque las diferentes poblaciones se comportarán de manera diferente y también, como lo dice en la transparencia, una vez que yo produzco animales negativos o una vez que aplico una estrategia, tengo que estar midiendo, pero siempre la misma población, ya no lo hacemos al azar y eso nos va a permitir dar una fotografía clara de lo que está pasando y hacia dónde voy y si tengo que hacer correcciones.
Este es un plan muy claro donde hay cada una de las acciones que voy a hacer, cuándo las voy a hacer, y aunque aquí no se ve, en la hoja siguiente venía quién es el responsable de cada una de estas acciones. De esa manera, y como lo ven, y como ustedes saben, en estas cartas o gráficas de Gantt, si no hago una acción, no paso a la siguiente. Y eso es muy importante, porque si no he hecho una, muy probablemente la siguiente no tiene el efecto que yo querría o simple y sencillamente no va a funcionar. Este es un ejemplo de una granja en Chile y de cómo, como lo dice la gráfica, hicieron el saneamiento de los planteles con el virus de Pierce. Hay muchísimas, y ustedes lo saben, pero miren, son estrategias que conocemos hace mucho tiempo, que obviamente han cambiado, como han cambiado los sistemas, como el virus nos ha ido retando, pero que tarde o temprano son las mismas estrategias, era lo que yo les decía. Tantas cosas nuevas no existen, pero la idea es trabajarlas como lo que hoy se llama en una estrategia de obstáculos múltiples, poniéndolas todas, aplicándolas adecuadamente, y podemos estar seguros en serio que se puede controlar el virus de Pierce. Pero todas ellas requieren 3 puntos. 1, unidireccional. Esto es importantísimo. O sea, es llevando al Pierce hacia la puerta de salida de nuestra granja, y como lo ven ahí, dependiendo de la estrategia, si voy a hacer un cierre, cuándo voy a incluir las hembras de reemplazo, cuándo voy a empezar a producir animales negativos. Pero esto no va a ser posible si no hacemos cosas básicas. Miren, esto nos sigue sucediendo en todas las granjas, bueno, en muchas granjas. Esta base de lavado, secado y desinfección, en muchas ocasiones no lo estamos pudiendo aplicar porque nos viene ganando la producción, nos viene ganando el Pierce y no lo estamos haciendo. Y un punto que cada vez más tengo que repetir y que me sorprende que tengamos que repetir a estas alturas del partido. Donde vemos el recuadro rojo, lo único que dice es factores que afectan la eficacia, y estamos hablando de todos los diferentes desinfectantes, obviamente nombres químicos, que tenemos hoy disponibles en el mercado. Y todo ese recuadro, lo único que dice es se inactiva o disminuye su acción o no funciona en presencia de materia orgánica. Y sabemos muchas veces que nuestros camiones, que las botas mismas que utilizamos en granja, no las lavamos bien, no las desinfectamos adecuadamente. Entonces nosotros mismos somos los factores, nosotros somos los vectores, nosotros somos quienes estamos permitiendo que el virus de Pierce se siga moviendo. Y un punto súper importante, tenemos que hacer una auditoría objetiva. La auditoría objetiva, si somos muy buenos, se puede hacer con un lápiz y un papel, pero yo creo que ya no la podemos hacer. Antes medíamos coliformes, pero tarda tiempo. Pero hoy tenemos herramientas como la que están viendo, medidores de ATP-ASA, medidores de fluorescencia, donde nosotros o el encargado de bioseguridad sabe a dónde tiene que poner esos polvos o sabe a dónde tiene que hacer un hisopado, y tarde o temprano vamos a detectar que no se están haciendo adecuadamente las cosas y vamos a tener puntos de oportunidad de corrección. Ahora veamos lo que les decía. Estrategias hay muchas. ¿Cuáles estrategias? Aclimatación de primerizas. El cuadro podría parecer muy complicado, pero en realidad sí. Aclimatar una primeriza para que no sea un caldo de cultivo del virus de Pierce o de otros patógenos lleva mucho tiempo, lleva muchas acciones, lleva mucho diagnóstico. Pero la idea al final, al inicio, es tener un animal libre de Pierce, o sea, PCR negativo y ELISA negativo. Punto, no hay de otra. Y al final de ese camino, fíjense ustedes que me estoy yendo prácticamente hasta 30 días antes de que lo incorporemos a nuestro hato, o sea, por ahí de los 200 días. Entrando, a mí en lo personal, las estoy metiendo muy jóvenes a las hembritas, a nuestra aclimatación, a nuestra área de cuarentena. Y al final del camino los animales tienen que ser PCR negativo y ELISA positivo. De otra manera,
esos animales van a seguir siendo un problema, van a seguir recirculando el virus de Pierce. Y la realidad es que si ustedes se ponen a platicar con muchos compañeros, no lo estamos haciendo otra vez. ¿Por qué? Por las prisas, porque queremos resolver muchos problemas, que no me alcanzan las hembras para las inseminaciones, que no tuve otra opción. Hoy ya no es válido. Hoy esto ya no es válido. Va a disponer, como lo dice su nombre, el objetivo es producir un lechón PCR negativo, o sea, libre de Pierce, y poder tener esa famosa burbuja, ese desvío de flujo. Pero ¿qué nos sucede? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede cuando lo logramos? Que no tenemos ese sitio vacío o no tenemos ese sitio alternativo. Y el problema más grave, entonces, inmunidad materna de esos lechoncitos, porque vienen de hembras que en un momento determinado tuvieron contacto con el virus, pero que va a caer esa inmunidad por ahí de las 5 o 6 semanas y los volvemos a exponer. Entonces nos rompimos esa cadena de infección y todo lo que habíamos logrado se va perdiendo. McRevel existe creo que desde el 98, una cosa así, con Monty McCall. Pero hoy estamos frente a un problema muy importante. Tenemos hembras hiperprolíficas. Entonces, ¿qué hago si esta hembra me nace con 18 y no tiene esas tetas? O tengo que moverla a otro lugar. Tenemos que irlo adaptando. Definitivamente no podemos dejar de producir. Eso a nadie le va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos a adaptar esos sistemas, pero con la idea de que soy capaz yo, si muevo animales, de mover el virus también. De que si hago nodrizas posteriormente, no estoy rompiendo la cadena de infección. O sea, pensémoslo de manera que podamos en un momento determinado decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cómo lo voy a parar? ¿Qué es más importante? ¿Cuáles de todos los riesgos son los más importantes? ¿Y cómo lo voy a parar? En bandas es una solución. ¿Que requiere mucha organización y disciplina? Sí. Pero también, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece que tenemos animales solamente en la granja de ciertos grupos de edad. Importantísimo para el nacimiento, porque así puedo calostrear, así puedo mover, así puedo hacer todo lo que dijimos que el McRevel nos puede en un momento determinado limitar. Pero lo más importante, en el área de destete, de recría, como le quieran llamar, y de engorde, solo voy a tener 2 edades en recría y 4 en el engorde. ¿Qué me da? ¿Cuál es la ventaja? La obvia. No tengo tantos grupos de edad, por lo tanto la inmunidad materna va a caer en un solo momento y entonces puedo pensar en cómo le hago para hacer esos cortes. Y me voy a eso. ¿Cómo le hago para tener una buena inmunidad? ¿De qué depende? Y ahí lo están viendo ustedes. Esto depende desde el momento del nacimiento del calostreado. Y si hoy ya no tenemos gente que nos pueda decir, que nos pueda ayudar a asegurarnos que ese calostreado es correcto, desde ahí estamos limitando el futuro de un animal, no solamente en patógenos, sino también en su producción, en su crecimiento. Y eso lo sabemos. Y hay por ahí varios artículos que discutimos la semana pasada y que definitivamente son claros en lo que nos dice. El calostreado, el manejo, la calidad de ese calostro van a ser definitivos para la producción, para la producción, para la salud de un animal. Y con el Pierce es clave. ¿Por qué? Porque cada quien vamos a decidir qué vamos a hacer con nuestra inmunidad de población. Cada quien lo va a decidir. Ya sea que los expone, ya sea que los inocula, ya sea que los vacuna, o ya sea que utilice todas las estrategias, o 2 de ellas, o 3 de ellas. Pero miren lo que pasa, un animal que no ha sido expuesto, al cual no lo estamos trabajando para que tenga una inmunidad y se cree una inmunidad de población, lo que nos va a acabar pasando es lo que vemos en la parte superior. El virus va a seguir sobreviviendo,
Y no hay manera, mientras el virus esté en nuestras granjas, si nosotros no hacemos las estrategias adecuadas, no lo vamos a poder parar. De que el virus va a desaparecer, no, lo vemos ahí en el 95% al lado izquierdo, perdón, derecho. Todavía queda algo de virus, en el 90% también, en el 75%. ¿Es que es suficiente o no? No se los puedo responder, pero al menos estamos haciendo un esfuerzo mucho mayor para controlar esta situación. Cada quien utilice la técnica que quiera y sé que vamos a tener una mesa redonda muy caliente con esto. Ha habido N número de vacunas, de inóculos. Nosotros en muchos países de Latinoamérica usamos el inóculo porque no tenemos vacuna, no hay disponibilidad de vacuna. Buena o mala, si yo la voy a ocupar de una manera u otra, como lo ven ahí en diferentes poblaciones, en varias poblaciones, yo creo que eso depende mucho, otra vez, de nuestro juicio crítico, de la medicina basada en evidencia y cómo yo veo que las cosas están funcionando en mi granja. Yo creo que el decir es que alguien ya no usa la vacuna, necesitamos irnos a nuestra propia granja, a nuestro sistema, a cómo estoy metiendo mi reemplazo y decidir qué me está funcionando. Hay gente a la que le funciona excelente el inóculo, hay gente que utiliza la vacuna y me dice, me funciona muy bien. Eso ya depende de cada quien. Cada uno de nosotros decidiremos tomar esas diferentes acciones. Y finalmente, porque el tiempo ha sido corto, lo que sí quiero es esto. Vean la cantidad de lechones. Ojalá pudiésemos tener este cuadro todos los días en nuestras granjas, que no hay pérdidas, que estamos siendo muy productivos y que estamos teniendo un buen retorno a la inversión. Pero desafortunadamente estamos haciendo una serie de barbaridades que es increíble. Quiero llevarles a este punto de la variabilidad genética del PIRS. Tenemos que aceptar que el virus muta, tenemos que aceptar que hay recombinaciones y las recombinaciones pueden ser entre todos los virus vivos, ya sea vacuna, ya sea virus que tenemos en dos diferentes virus en granja. Es muy común tener dos diferentes cepas en nuestra granja y que si nosotros hacemos los manejos inadecuados, va a haber una recombinación y desafortunadamente nos vamos a encontrar con esta situación. Uno de los primeros reportes de esta variabilidad la hizo Albert Rovira cuando un productor le decía, estoy seguro, un veterinario, que tengo el problema, que estoy segura que es virus de Pierce. Tuvieron que irse a genoma completo y ahí es donde encontraron que había una recombinación. En este caso era una vacuna con un virus de campo, pero me repito, es porque nosotros estamos haciendo las cosas incorrectas, porque nosotros en la desesperación estamos utilizando diferentes vacunas al mismo tiempo, tenemos varias cepas, puede ser, como ya les he dicho. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, trabajemos, hagamos las cosas correctas. Este artículo maravilloso que nos habla acerca de lo que es una cepa hipervirulenta, de lo que causa esta cepa hipervirulenta, altas mortalidades en hembras, abortos, mortinatos y combinaciones con Pasteurella, con Glacerella, con Streptococcus. Pero probablemente, y lo más importante, es esto, que estos virus con muy pocas cargas, o sea, se excretan mucho y con muy pocas cargas virales están contaminando nuestras granjas. Aquí es donde se explica por qué granjas que nunca se habían infectado, sistemas que nunca se habían infectado, con muy buena bioseguridad, se están infectando. Al inicio les dije, el manejo de la mortalidad del desecho, porque estos animales, si murieron por PIRS, si vienen infectados por PIRS, hoy son excretores, son grandes excretores, porque hoy los roedores pueden con muy poca carga viral con la que tengan contacto moverlo a nuestra granja, a nuestras diferentes áreas o también a otras granjas. Léanse este artículo, es un artículo de primera calidad. Y quiero ya terminar con ustedes, hablar las conclusiones. Las herramientas existen, solamente las tenemos que aplicar adecuadamente. Trabajemos con este famoso sistema que se usa muchísimo en la alimentación, en la producción de alimentos humanos, que se llama el de barreras múltiples.
Es el concepto en el cual secuencialmente todas estas barreras que utilizamos son muchísimo más efectivas. Liderazgo. Alguien que de veras nos diga las cosas se van a hacer y se van a hacer el día y a la hora que se tienen que hacer. Las metas tienen que ser muy claras. No podemos esperar que se produzca una granja negativa en 3 días. Pero una cosa que sí les quiero decir, aún teniendo el plan por escrito, tengan siempre un plan B. Yo justo estoy trabajando con una granja que me ha causado mucha frustración, una cepa hipervirulenta, y todo lo que hacíamos antes con el virus de Pierce y que se controlaba muy rápidamente, no está pasando el día de hoy. Las cepas hipervirulentas son mucho más agresivas, tienen una dinámica de infección diferente y en ciertos momentos nos están llevando a decir, bueno, voy a tener que quedarme solo con control, no voy a poder eliminar porque hay una dinámica diferente, porque tardan más tiempo, porque son muy diferentes al PIRS con el que trabajábamos antes, al virus de PIRS. Cero tolerancia, lo dice uno de mis grandes amigos, Claudio Freire, de Grupo Porcícola Mexicano. Mucha gente me ha criticado por ponerlo así, pero sí lo quiero poner. Creo que hoy, con lo que tenemos del virus de Pierce, con lo que nos está causando, la tolerancia tiene que ser cero. No podemos permitir muchos esquinitas, por ahí se va a meter el virus, tenemos que ser muy estrictos, pero lo que sí les puedo decir es que sí se puede eliminar, nada más que otra vez hay que utilizar todas las herramientas, utilizarlas en el momento adecuado para que el virus de Pierce no tome esas pequeñas oportunidades que le damos. Con esto me despido, les doy muchísimas gracias por su tiempo, por estar presentes, por escucharnos y espero una excelente mesa redonda con muy buena discusión y sabiendo que Manolo está ahí, pues creo que vamos a tener algunos emprendimientos interesantes. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, Laura Batista se conectará dentro de un ratito cuando finalicen las 2 siguientes charlas para la mesa redonda, como ha dicho. A continuación estará Sergio Díaz, que nos hablará también del tema PIRS. Sergio es licenciado en veterinaria por la Universidad de Murcia. Estuvo trabajando en Pienso Carla durante 2 años, una empresa de porcino, y de ahí pasó a trabajar en la cooperativa Alia durante 19 años. Y desde el 2021 hasta ahora es compañero en los servicios técnicos de Laboratorio Cipra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Más hoy un día que con el tema de las comidas debería estar todo el mundo con la copa en la mano y la camisa levantada. Pero bueno, es de agradecer el que hayáis venido. Laura Batista ha dejado, para no variar, el listón muy alto, muy elevado. Yo voy a contaros un poquito por encima otros enfoques que podemos ver con respecto a las vacunas de PIRS, ¿vale? Pequeñas pinceladas. Generalmente, cuando en una granja entra una cepa, se nos avecina la tormenta, es decir, enseguida empezamos a tener problemas de, joder, me va a llover, me va a caer un chaparrón, voy a empezar a tener goteras, ¿qué demonios va a pasar? Pero la tormenta viene. Aquí en Murcia normalmente llueve mal, llueve tremendamente mal. Y de hecho lo que ha llovido aquí ha sido bastante importante en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que aparece primero? Tenemos la cepa Bisbal. En el año 2019, que se les ocurre poner unos nombres muy graciosos, que entró por la zona norte principalmente, fue una cepa muy dañina, pero enseguida, apenas un año después, nos apareció otra cantante, Rosalía, que esta ya sé que la lió parda. No solo ha tenido mucho éxito en Spotify y en todos los conciertos, sino que a nivel de granja, la cepa llamada Rosalía nos la han liado parda. Hemos tenido también la cepa murciana, la que queremos cambiar de nombre, la segoviana, llamémoslo de cualquier manera, que al final estamos hablando de monstruos. ¿Qué diferencias principalmente tienen estas cepas de alta patogenicidad comparadas con otras cepas?
continúan siendo del genotipo, bueno, más que genotipo ya es una especie, del europeo, no del americano. Tiene una alta capacidad de mutación. Normalmente, la tasa de sustitución en una cepa normal solía ser aproximadamente de 0,03 a un 0,1%. En cambio, con las cepas hiperpatógenas, pegamos un salto de multiplicar por 10 y nos vamos a 0,33, 1,1. ¿Qué significa esto? Que de manera normal, una copia, en el momento que un virus replica, automáticamente en los 15.000 nucleótidos aproximadamente que tiene un virus, como mínimo se produce una mutación siempre. Y podemos llegar a tener 10 mutaciones. Con las cepas hiperpatógenas podemos llegar a tener 100 mutaciones. Por lo tanto, tiene una mayor capacidad de replicación y en un rango de tipo celulares mayor. Ya no nos vamos únicamente a macrófagos alveolares, sino que podemos encontrar el virus en 100.000 tejidos. Nos vamos a útero y lo encontramos, por ejemplo, de tal manera que eso lo que implica es que las viremias sean mucho más largas y mayor carga viral. Y tenemos un nivel de excreción tremendamente salvaje. Por tanto, no solo tenemos mayor capacidad mutagénica al tener mucho más virus en el cuerpo del animal infectado, sino que también habrá muchas más recombinaciones. Sabéis que la recombinación es un mecanismo de variabilidad del virus Pierce en el que se combinan dos cadenas y originan una cepa totalmente distinta. También tiene un pequeño problema todas estas cepas hiperpatógenas, que es la mayor liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto facilita el que todos los patógenos oportunistas, ya sean bacterianos o víricos, campen a sus anchas. Bueno, a grandes rasgos, la diferencia entre Rosalía y las clásicas cepas de Pierce que teníamos hasta ahora, pues principalmente, bueno, Rosalía únicamente, inicialmente tenía un 86% de homología con la cepa Lelystad. En cambio, el resto estaban entre un 90 y 99. Pero bueno, principalmente los datos, yo creo que la mayor parte de vosotros y de gente que no ha podido venir, habrá visto en sus granjas los problemas que ha tenido. Problemas de muy larga duración, un ratio de abortos que se nos puede disparar a un 40%, de mortalidad en cerdas de hasta un 15%, y ya el problema gordo y eterno es el tema de la mortalidad en transición, en engorde un poquito menos, porque lo que se te muere en transición ya no llega a engorde muchas veces, pero en las transiciones hemos tenido unas mortalidades muy salvajes, tremendamente salvajes. De tal manera que cuando te entra un problemilla en la granja, te secuencian y te dicen que es Rosalía, bueno, y que tú ya lo has visto los días anteriores, la que te está liando parda, se te viene encima un auténtico tsunami. A ver, todo esto, lo que ha ido provocando ahora a lo largo de los últimos años, ha generado un debate muy importante con respecto al tema de si las vacunas son válidas, no son válidas, qué tipo de vacuna debo poner, para qué sirve realmente una vacuna de Pierce, ¿vale? Principalmente tenemos el concepto de control clínico o control vírico o de presión de infección. El control clínico está muy claro. Cuando yo vacuno de Pierce, ¿cuál es mi objetivo? El no tener problemas, es decir, quitarme de encima los abortos, quitarme los lechones nacidos débiles, la mortalidad en cerdas y todo lo que esté relacionado con el Pierce. Quitarlo o al menos minimizarlo. Hay muchos casos, por ejemplo, experiencias de campo, donde vacunamos de Pierce cuando hay un problema de Pierce, ¿vale? Se vacunan los animales y ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, en unos cebaderos que tenían una mortalidad continua entre un 12 y un 20%, se vacunan los animales y sacamos estos datos de tener un 16% de mortalidad al mes a tener un 14%, ir bajando un 6 y a un 4%. Es decir, todo este tipo de experiencias las hemos tenido muchos. Con cepas normales. Con las cepas hiperpatógenas muchas veces tenemos el problema que no nos soluciona absolutamente nada. También el vacunar directamente de Pierce. Esto es el gasto de antibiótico no digestivo. Ahí está la franja donde se empieza a vacunar, ¿vale? Hasta que tenemos animales todos vacunados, donde se ve claramente que disminuye el uso de antibiótico. Es decir, nosotros cuantitativamente podemos ver clínicamente la eficacia de esa vacuna, tomando datos, siempre que tomemos datos. Pero estas cepas hiperpatógenas nos la han acabado de liar y muchas veces ha sido muy difícil comprobar la mejoría clínica en la granja. Bueno, esto, por ejemplo, son unos datos recientes, os los saco porque bueno, son unos datos del año 2023, donde a raíz de empezar a vacunar, las mortalidades del 7%, aquí en una empresa en España, hemos bajado a un 5 y pico. Bueno,
los datos siempre pueden ser mejorables. Pero yo quería hablaros del control vírico o la presión de infección, ¿vale? Es decir, los niveles de CT de Pierce están muy relacionados con la productividad y con los posibles problemas que puede dar la cepa. Os cuento, en estas gráficas podéis ver, esto es de un estudio que se hizo en Holanda, en 110 transiciones, donde había granjas que eran positivas a Pierce, granjas que eran negativas a Pierce, granjas positivas a gripe, negativas a gripe, y se hizo un estudio de correlación, ¿vale? Pero aquí principalmente lo que se vio es el Pierce. Lo que nos interesa aquí, a la hora de ver, es que en función del ACT de Pierce, y son diferentes granjas, en función del ACT tenemos una mortalidad en transición X. Si os dais cuenta, por ejemplo, respecto a la mortalidad, es suficientemente representativo, un ACT por encima de 34 nos asegura que la mortalidad va a ser por debajo del 3, en estos casos en Holanda. Cuando nos vamos a ACTs por debajo de 34, las mortalidades automáticamente se nos disparan. De hecho, fijaos que a partir de 34 hay una mortalidad de 3%, pero casi todas están por debajo del 2%. Es decir, el objetivo de que una vacuna, aunque tengamos el Pierce en ese momento, de quitarlo es inviable, de buenas a primeras, el ir bajando las CTs nos va a suponer una mejoría clínica. También se hizo un estudio de la ganancia media diaria y el uso de antibióticos. No llegan a ser representativos, pero bueno, se observa también, obviamente, una diferencia, una disminución en el consumo de antibióticos y también en la ganancia media diaria se ve una ligera ganancia media diaria superior, aunque no es significativo. Pero en la mortalidad sí es significativo el estudio. Otra prueba, en Bélgica, donde había 7 granjas positivas a Pierce, estables, en un principio no había ningún problema más allá de que eran positivas a Pierce y tenían algo de marraneo de vez en cuando. Vacunaron con Pierce, con Unistrain Pierce ID a los animales de 2-3 semanas de edad. Se hizo un muestreo a final de transición de sueros y se hizo un PCR. ¿Qué es lo que vemos aquí? Inicialmente tenemos, antes de la vacunación, tenemos un 74% de granjas positivas y un 26% de granjas negativas. A raíz de vacunación tenemos un 57% de granjas positivas y un 43% negativo. Y luego, además, eso es el rango de CTs. Previo a la vacunación, tenemos un 13% de granjas que tienen una CT por debajo de 25, que consideramos una CT muy elevada, un 61% CTs medias entre 26 y 36 y un 26% bien negativas o por encima de 36. La vacunación desplazó las CTs, quitamos todas esas CTs por debajo de 25 y aumentó llegamos a un 43% de granjas que tenían unas CTs ya mucho más altas o que eran granjas negativas. Aquí no hablamos de clínica, aquí únicamente estamos hablando de CTs, de variación de CTs. Lo que os comento, en el momento que las CTs empiezan a ser mayores, siempre hay menos problemas, como os he demostrado con el tema de la mortalidad. Bueno, a raíz de la aparición de las cepas patógenas, muchas veces la gente empezaba a vacunar de Pierce, venía un brote y decía, bueno, pues vacuno de Pierce todo lo que puedo y más en el momento álgido de la infección. ¿Qué es lo que pasaba muchas veces? Claro, aguja, están metiendo un virus vivo, y en vez de arreglar el problema, los problemas se multiplicaban por 10 o por 20. Hay otra herramienta, que es un tema de bioseguridad, que ha estado hablando hoy muy bien Carlos Piñeiro acerca de todo el tema de bioseguridad interna, que es el tema de la aplicación intradérmica de las vacunas. La aplicación intradérmica puede ser muy discutible de cara a que a la gente le convenza más o le deje de convencer menos. Está muy estudiado y en un principio la respuesta inmune es muy buena, ahora os lo contaré. Pero hicimos una prueba para ver si con la vacuna intradérmica no teníamos una difusión de virus. La prueba constaba en que el día 0 infectábamos unos animales con virus Pierce, ¿vale? Y a los 7 días se les inyectaba con una vacuna intradérmica de micoplasma y de circovirus. Y se fueron chequeando el día 14, 21 después de la infección, y 26, 28. Bueno, esto simplemente es para que vierais que los animales infectados, el día 0, el pico de viremia, lo tuvieron el día 7 y fue bajando poquito a poco hasta el día 28 prácticamente ya a ser negativos.
Y los títulos de ELISA empezaron a partir de la semana posinfección y fueron subiendo. El día 14 eran prácticamente todos positivos y el día 21 eran todos positivos. ¿La prueba en qué consistía? En que yo tenía animales infectados el día 0, que como os he comentado, el día 7 tenían el pico de viremia, que es cuando les vacunábamos con intradérmica o con intramuscular, y cada uno de esos animales infectados se vacunaban intramuscularmente con la vacuna de mico de circo e inyectaban a 2 animales negativos centinelas. Uno positivo con intramuscular, a 2 negativos intramuscular. Uno positivo con intradérmica, 2 negativos con intradérmica. Y veíamos la evolución, no era únicamente un animal en el estudio, eran más animales. Pero bueno, al final vimos lo que era obvio, pero que no estaba demostrado en ninguna prueba, que era que los animales con aguja, el día 7 posinfección en un principio, eran negativos a seroconversión, pero los animales del día 14, 4 ya habían seroconvertido y a partir del día 21 eran todos los animales positivos. En cambio, todos los animales que utilizaron la intradérmica no positivizaron, es decir, por mucho que los animales fueran positivos, el animal inmediatamente anterior que se hubiera vacunado con la intradérmica, esa vacuna no transmitió el virus. Bueno, la vacuna intradérmica, principalmente en el punto de inoculación se produce un aumento de células dendríticas y, por lo tanto, tenemos una mejor inmunidad, porque los niveles de gamma interferón son mucho más elevados. Es una vacunación sin aguja. La vacunación sin aguja, como se ha demostrado, por ejemplo, en el estudio, al quitarte la aguja te estás quitando un medio de contaminación iatrogénica y más en una fase de brote. A día de hoy, que el bienestar animal está tan en boga y en boca de todos, tenemos menos estrés, obviamente, menos dolor y la gente tiene otra concepción con respecto a estáis pinchando con una aguja a todos los animales, pobrecitos míos, con esto no sufren, no les duele, no pasa nada. Manejo de la vacunación, mayor rapidez y facilidad, todo depende. Esto cuando empezamos a la gente le cuesta un poquito muchas veces al principio, pero realmente en el momento que le coges el truquillo es algo rápido a la hora de realizar y muy cómodo. Salud pública, no tendremos decomisos de agujas partidas, etcétera, etcétera, que también nos supone problemas en matadero de reclamaciones. Quería hablaros también de, igual que ha comentado ahora Laura Batista con el tema de las coinfecciones, muchas veces nos centramos en PIRS, pero obviamente aprendemos a convivir con el resto de secundarios, pero tenemos que también saber calibrar un coinfectante, el daño que te puede suponer cuando se junta con el virus PIRS. Niveles de CTs más bajos de gripe, por ejemplo, si hablamos de virus gripe, impactan mucho más que las CTs medias. Es decir, es lo mismo que el PIRS. Y os enseño. Bueno, este estudio es el mismo que el de Holanda, el de las 110 transiciones de Holanda que os enseñé antes, donde había una diferencia de mortalidad significativa. Aquí lo que se vio en las 110 transiciones es que teníamos respecto a gripe, teníamos un 21% de... Respecto a gripe teníamos negativas, un 18%, un 36%, y teníamos, bueno, al final, lo que quiero que veáis, bueno, al final eran negativas a gripe un 54%, positivas un 45%, y respecto a PIRS positivo un 40% y un 60%. Y que fueran positivas tanto a gripe como a PIRS era un 21,8%. En Iowa, un estudio que se ha hecho en Iowa en un win to finish, en muchos animales, lo que se ha visto es que aquí salen títulos de un 21,8. Es cierto que Holanda tiene granjitas mucho más pequeñas, un poquito más separadas, y tienen al final, la granja que es positiva, generalmente es positiva, negativa, tiende a estabilizarse. Pero, por ejemplo, en Iowa lo que vieron es que del año 2013 al año 2020 las coinfecciones de PIRS y de gripe habían pasado de un 30% a un 54%, habían aumentado. Aquí estamos hablando únicamente de un 21,8%. ¿Y qué es lo que sucede cuando aparece la gripe? Aquí las dos primeras tablas son lo suficientemente representativas. Tenemos, en cuanto a ganancia media diaria,
tenemos una variación muy significativa en función de las CTs. Es decir, a partir de CTs también de 34 aproximadamente, la ganancia media diaria aumenta bastante, pero principalmente en el uso de antibióticos es donde vemos una relación brutal en función de las CTs. CTs más altas te demandan mucho más uso de antibiótico, por lo tanto, mucho más gasto y coste de producción. El coste de producción de una granja aquí, cuando era positiva a gripe, la media aproximadamente suponía 1,8 € por lechón. Cuando era positiva a PIRS también rondaba 1,8 €. Cuando eran granjas como este 21,8%, donde se juntaban las dos, el coste nos pasaba a 4 con algo, 4,2, 4,3. La mortalidad también no es significativo, pero bueno, también vemos una disminución, ¿vale? Aunque no está dentro del rango de que sea significativo. Y hasta aquí hemos llegado. La ponente es Laura Valls. Laura Valls Vila estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y está especializada en diagnóstico laboratorial. Desde 2009 está trabajando en laboratorio SIPRA y en la actualidad es la manager del laboratorio de ACNOS en IPRA. Perdona, es que me ha pillado así un poco, pensaba que te iba a explayar más. Ha sido... Bueno. No, yo estaba ahí controlándolo, te quedaban todavía 5 minutos, o sea, y por eso me has pillado ahí. Manolo me dijo que fuera escrupuloso, atiende. Bueno, pues empieza la charla de Laura Valls, perdón. Gracias Laura por la presentación. Gracias también a la organización de SEPOR por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy y poder compartir conocimiento de forma presencial con expertos de campo y gente de laboratorio. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, pese a la hora que es. Con esta presentación, lo que pretendo es ayudar a entender un poco más la secuenciación de PIRS y tener unas buenas bases entre todos para saber cómo utilizarla y que nos ayude a controlar un poco mejor esta enfermedad. Primero de todo, quisiera poner un poco en contexto esta potente pareja que forman el PIRS y la secuenciación. Es una pareja de estas que parece que van a estar juntas toda la vida porque, por un lado, tenemos la secuenciación, que es actualmente la herramienta laboratorial más potente, más precisa y fina para poder llegar a identificar, tipificar o caracterizar individuos. Y por otro lado tenemos el PIRS, que como bien ha explicado Sergio, es un virus que muta muchísimo, que cada copia, cada vez que se replica ya genera o crea mutaciones en el genoma, ¿no? Entonces necesitamos seguirlo, el virus, claramente, y lo utilizamos, lo hacemos mediante la secuenciación para poder controlar la enfermedad. Entonces, ¿para qué nos ayuda el PIRS, la secuenciación de PIRS? Estos son resultados, no sé si tapo la presentación o no. Vale. El PIRS, ¿cómo nos ayuda la secuenciación de PIRS? Estos son unos resultados de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, a lo mejor la conocéis. Se preguntó a los productores, a veterinarios de campo, a los principales motivos por los cuales envían muestras al laboratorio a secuenciar el PIRS y se les pidió que ordenaran de más frecuente o más importante a menos importante los usos, las aplicaciones que le dan a la secuenciación del PIRS. Y aquí tenemos las respuestas ya más o menos sintetizadas. Las podríamos dividir en 3 grandes bloques, 2 bloques iniciales más de temas epidemiológicos o de monitoreo, un primer bloque de monitoreo en la misma granja, de ver qué está pasando, cómo se están moviendo las cepas dentro de una granja y los principales usos por los cuales se secuencia el PIRS, es para entender, discriminar entre si es una cepa de campo o es una cepa vacunal y también discriminar entre si es una cepa nueva en la explotación o es una cepa que ya teníamos en esta explotación.
Luego hay un segundo bloque de monitoreo o diseminación entre granjas, de cepas entre distintas granjas, que aquí lo que interesa es utilizar la secuenciación para identificar la posible fuente de introducción, de dónde nos ha venido esta cepa, y luego también para poder anticipar y trazar la diseminación de cepas variantes que van apareciendo. Y finalmente un tercer bloque de temas de análisis o entender y predecir virulencia y temas de inmunidad, que era menos frecuente por los productores en Estados Unidos. La verdad es que me gustaría hacer esta encuesta también aquí en España. Probablemente los motivos serían más o menos los mismos, por lo que veo que las se está utilizando. Y ahora sí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, la secuenciación? ¿Cómo se hace la secuenciación? Muy a nivel resumido, por suerte, el genoma del PIRS está totalmente descrito, conocido, conocemos la estructura, los genes que lo forman y la implicación que tiene cada gen. Conocemos ya desde hace muchos años los dos genes, el ORF7 y el ORF5. El ORF7 se ha utilizado muchísimo a nivel para diseñar PCRs de detección. Es un gen conservado que nos ayuda a diseñar primers para poder hacer PCRs que nos permitan detectar cualquier cepa del PIRS, esté en cualquier país, sea cualquier tipo de variante, y nos ayuda muchísimo. Y la ORF5, que es un gen hipervariable y que por este motivo se lleva utilizando desde hace muchos años como secuencia del genoma para intentar entender y tipificar las cepas, diferenciarlas entre ellas. Además, la ORF5 también es un target para los anticuerpos neutralizantes, es una región del gen que está involucrada en la virulencia, y por eso, pues, desde hace ya años los laboratorios tenemos bases de datos y estamos trabajando con secuenciación de ORF5. Pero ¿qué pasa? Que actualmente podemos ir más allá. Se sabe que no solo la ORF5 está involucrada en la virulencia, que no solo la ORF5 es hipervariable, y podemos incluso ir más allá. Actualmente ya con la tecnología que tenemos y la evolución que ha hecho la ciencia, me atrevería a decir que podemos hacer casi lo que queramos con la secuenciación del PIRS. Podemos secuenciar fragmentos o podemos secuenciar genomas enteros. La cuestión es, ¿tenemos que hacer siempre ya genoma entero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguramente ahora es la duda. Pues bien, me gustaría poner un ejemplo para entenderlo. No siempre tenemos que ir a genoma entero. Esto depende del nivel de información que necesitemos, ¿no? Y me gustaría poner el ejemplo con la lectura de libros o de búsqueda bibliográfica. Cuando tenemos una duda, estamos buscando una respuesta a una pregunta que tenemos, y la respuesta que buscamos sabemos que existe y sabemos dónde la podemos encontrar. Sabemos que existe un libro que ya alguien ha escrito y que en este libro hay un capítulo concreto, y sé que la respuesta que busco está en este capítulo. Pues aquí simplemente cojo el libro y me leo este capítulo y tengo la respuesta. Sería como la secuenciación de la ORF5. A veces la respuesta no la encontramos en este capítulo, tenemos que leer otros capítulos, se pueden secuenciar más genes del PIRS, o a veces simplemente necesitamos leer el libro entero para tener las respuestas que queramos, ¿no? Que sería hacer la secuenciación de genoma completo. Incluso con la secuenciación de PIRS ya también podemos ir más allá actualmente, y podemos ir a leer la biblioteca entera. O si estamos buscando algo que no sabemos si alguien ha encontrado la respuesta, si alguien ha descrito esta respuesta, no sabemos dónde lo podemos encontrar, pero podemos leer todos los libros que hay en la biblioteca. Hay libros que ni sabíamos que existían, hay capítulos con información que ni sabíamos que existía, pero lo podemos leer todo, y luego interpretar esta información nos va a dar muchísima respuesta. No va a ser fácil interpretarlo, pero una vez se haya interpretado tendremos muchísima información. Entonces, como todo, cuanta más información queramos, más recursos tenemos que destinar, más tiempo, más dinero, y más información tendremos, pero será también más difícil interpretarla. Entonces, ¿qué podemos hacer actualmente con el PIRS? Ya todos vosotros sabéis perfectamente cómo hacer la secuenciación y cómo interpretar la secuenciación del PIRS a nivel parcial de la ORF5. Lo que hacemos es reportar normalmente los laboratorios resultados en dos formatos, un árbol filogenético y una tabla de similitud nucleotídica. Solamente muy brevemente recordar cómo se interpreta un árbol filogenético. Lo primero es buscar las ramas y entender las ramas del árbol y buscar dónde está localizada nuestra cepa en este árbol, que es muy sencillo. Es solo para
entender las 3 ramas que hay. En este caso hay una rama con cepas del tipo 1, una rama con cepas del tipo 2 y otra rama con las cepas de tipo LENA, tipo 1, subtipo 3. Y luego, dentro de las cepas europeas, estos son la mayoría de árboles que encontráis vosotros, identificamos 2 ramas. Una rama donde se agrupan claramente las cepas vacunales y otra rama donde se agrupan las cepas tipo campo. Y actualmente ya dentro de cepas tipo campo hay mucha variabilidad, pero sí que podemos diferenciar las cepas Rosalía de las cepas que no son Rosalía. Entonces, esto es muy sencillo, pero es una simple toma de posición de dónde tenemos nuestra cepa, dónde se organiza nuestra cepa, y luego podemos interpretar la similitud nucleotídica. Este porcentaje de similitud nucleotídica nos ayuda a entender un poco más qué está pasando. Claramente, el porcentaje de similitud nucleotídica de la ORF5 es un dato que es el 4%, representa el 4% del genoma. Nunca podremos afirmar si es o no es la misma cepa con este 4% del genoma, para nada. Esto es importante tenerlo en cuenta y además también tener en cuenta que este resultado se tiene que interpretar con un contexto. Aunque sea solo el 4% del genoma, se tiene que interpretar con un contexto. A veces el contexto y el resultado son suficientes y no es necesario ir más allá. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en la granja 1 que da un 99% de similitud nucleotídica con una cepa vacunal. Si nosotros sabemos que en esta granja se está vacunando con esta vacuna y no hay clínica y no hay nada que nos descuadre, pues probablemente podemos cerrar el caso aquí y probablemente este caso lo que hemos detectado es la vacuna y no es necesario ir más allá. Luego hablaremos del porcentaje, el cutoff de hasta cuándo se considera que puede ser o no puede ser una misma cepa, este 98 o 97%. Luego lo hablaremos, pero antes sí que me gustaría resaltar la potencia que tiene la ORF5 debido a las grandes bases de datos que tenemos. Lo importante de la secuencia no es obtener la secuencia en sí, sino es compararla con muchas otras cepas, y aquí es donde entre todos podemos ayudar mucho. A nivel epidemiológico, para entender de dónde viene la cepa, a qué se parece, estaba ya en la granja, no estaba en la granja, ha venido de otro país, ha venido de otra granja. Todo esto lo sabremos si tenemos otras secuencias con las que comparar. Y aquí sí que es importante tener estos datos y compararlo. Y luego se puede graficar en formato de tabla de similitud nucleotídica, árbol filogenético o incluso mapearlos en el mapa, ¿no? Y se pueden utilizar datos de la propia base de datos del productor, de sus granjas, donde está moviendo animales o personal, o incluso de otras empresas, otras granjas del sector o de la región para identificarlo. Y luego ya yendo al porcentaje de similitud nucleotídica, no sé si a todos más o menos os resuena este 3% de divergencia o el 97% para decir, hasta aquí podemos decir que parece que es la misma cepa o parece que no es la misma cepa. Esto es un valor totalmente arbitrario, es un valor que ha salido desde hace varios años en un estudio, pero la realidad es que distintos estudios dan valores distintos y vosotros lo que veis en el campo pues es otra realidad, pero más o menos se mueve por aquí. Lo que sí que es importante resaltar aquí es que en las cepas que estamos viendo actualmente, que es las tipo Rosalía o Rosalía-like, este porcentaje varía muchísimo. Ya Sergio lo ha explicado, que estas cepas están mutando mucho más rápido y este porcentaje varía, ya nos sirve totalmente. Ya las conocéis mejor que yo, las consecuencias y esta cepa Rosalía que está apareciendo. Sí que me gustaría resaltar que es un porcentaje muy importante de las cepas que se están detectando actualmente. En nuestro laboratorio, por ejemplo, es casi el 60% de las secuencias que estamos analizando, y con lo cual es importante que podamos entender bien y analizar bien los datos, ¿no? Aquí simplemente me gustaría enseñaros cómo está evolucionando esta cepa a lo largo del tiempo. Desde que entró en 2020 aquí en España, las cepas que se parecían que eran detectadas o clasificadas como cepas Rosalía es porque las analizábamos, las secuenciábamos y comparábamos con la primera cepa de Rosalía secuenciada, y la similitud en aquel momento, en 2020, era del 99-100%. Pero ahora, 3 años más tarde, la similitud está en 95-96%, con lo cual en 3 años ha mutado más rápido. Es simplemente datos que demuestran esta alta variabilidad de esta deriva genética que tiene esta cepa y que nos puede dificultar un poco la interpretación cuando queremos saber, ¿es la misma cepa?
tengo un resultado del laboratorio que me dice que es el 96% con la cepa tipo Rosalía, pero es la misma cepa, puede ser, después de estos años, estos meses, puede ser la misma cepa o es una cepa que me está viniendo de fuera. Yo actualmente creo que esto está generando confusión en algunos clientes y es algo que se tiene que trabajar mejor. Una cosa que se puede hacer, bueno, esto está ya publicado, creo que Sergio ha enseñado estos datos también, la tasa de mutación de las cepas tipo Rosalía es mucho más alta a las anteriores. ¿Y qué se puede hacer cuando no sabemos si la ORF5 es suficiente? Puede ser la misma cepa o puede no serlo, no lo sé, pues aquí es el momento donde podemos ir más allá. Podemos ir más allá de la ORF5, ir a secuenciar genoma completo o incluso más genes. ¿Cuándo ir más allá de la ORF5? Un consejo es cuando la respuesta no es clara, la respuesta de la ORF5 no es clara. Puede ser, por este caso, cepas de Rosalía que no tenemos claro si son las mismas que ya estaban en la granja o no. Puede ser porque tenemos una cepa que se parece 97% a la vacuna y sí es una vacuna que hace tiempo que tenemos en la explotación, pero no lo tengo claro y prefiero estar segura o seguro de que no hay nada más en la granja, con lo cual aquí, si no lo tenemos claro, recurrimos a secuenciación completa o secuenciación de otros genes. Y también, sobre todo, cuando la clínica no cuadra, por lo que comentaban Sergio y Laura también, ¿no? Puede haber recombinaciones o coinfecciones que la ORF5 no las detecta. Imaginamos que tenemos una granja con clínica que están vacunando, el resultado de secuenciación del ORF5 nos dice 99% con la vacuna, pero yo aquí tengo clínica, aquí algo pasa, ¿no? ¿Qué hay detrás? Puede haber una recombinación. O tenemos una cepa de campo, 99% con la cepa que ya tenía en la granja hace 6 meses, pero yo antes de 6 meses no tenía esta clínica y ahora sí. ¿Qué ha pasado? Puede haber una recombinación también con cepas de campo. Entonces, esto la ORF5 claramente no lo identifica y podemos sacar conclusiones erróneas si no vamos más allá. Entonces, en estos casos, interesa ir más allá y también la ORF5 nos puede... Con la ORF5 podemos perder coinfecciones del virus del PIRS. Hemos visto que un mismo animal puede estar infectado por 2 cepas de PIRS y a veces la ORF5 esto no lo detecta. Luego veremos cómo ir más allá en la secuenciación de la ORF5, pero también resaltar que todo lo que sean estudios de predicción o entender virulencia o inmunidad, también es recomendable ir a secuenciar genoma completo para entender mejor los genes que forman esta estructura. Y este es un pequeño estudio que encontré, que es lo que estamos haciendo, creo que la mayoría de laboratorios ahora, que es ver cómo cambian las interpretaciones si hacemos caracterización con la ORF5 o hacemos caracterización con la secuenciación de genoma completo, ¿no? En este estudio lo que hicieron fue coger 88 muestras clínicas que tenían analizadas por la ORF5 y que las habían clasificado según el resultado de la ORF5. Entonces lo que hicieron fue secuenciar genoma completo de estas muestras y ver si la conclusión a la que llegamos es la misma que a la que habíamos llegado con la ORF5 o no. Y en este caso llegaron a la misma conclusión en todas las cepas, excepto en el 6,5% de los casos, con lo cual, bueno, es un porcentaje. Esto es en Estados Unidos, esto se tiene que ver aquí, no sé si hay estudios o alguien que lo haya hecho, la verdad, pero es un estudio bastante interesante. En este caso, las discrepancias venían debidas a 4 infecciones y 6 recombinaciones, que son las que están representadas en la tabla. Con lo cual, bueno, tampoco es que tendríamos que dejar de hacer la ORF5, porque en algunos casos sí que ayuda, ¿no? Y cuando queremos hacer, ¿qué podemos hacer para ir más allá? Podemos secuenciar el genoma completo. Sí que es verdad que en algunos casos la secuenciación de genoma completo no es tan fácil de implementar en los laboratorios y en algunos laboratorios nos ha sido más fácil implementar una secuenciación parcial del 2 al 7 mientras estamos poniendo a punto la secuenciación de genoma completo. Y bueno, son estudios que también pueden servir para identificar recombinaciones, ¿no? Este es un caso clínico donde tuvieron un brotes de PIRS y quisieron ir más allá porque tenían una clínica que no habían tenido nunca antes y lo que vimos es que evidentemente había una recombinación en la cepa. Esto se ve cuando analizamos la secuencia genética, vemos que unos fragmentos del genoma se parecen a unas cepas y otros fragmentos, a partir de un momento, la secuencia de este fragmento se parece a otras, se parece más o tiene más similitud nucleotídica que con otras cepas. Y a nivel visual se representa muy fácilmente si
dividimos en el punto donde hay la recombinación, que sería la línea roja. Cuando se identifica un punto de recombinación en el genoma, desde el laboratorio lo que es fácil de representar es pues, el fragmento antes de donde había haber recombinación, lo analizamos a ver qué conclusión llegaríamos, y luego la otra parte del fragmento recombinado lo analizamos independientemente a ver a qué conclusión llegaríamos, ¿no? Y podemos evidenciar que llegaríamos a dos conclusiones distintas si utilizamos un fragmento u otro, con lo cual es evidente que aquí hay una recombinación. El hecho de, una cosa también es resaltar, si no detectamos recombinación en una secuencia de ORF 2 al 7, esto no indica que no haya recombinación, que esta cepa no sea recombinante. Recordar que el segmento del 2 al 7 es solo el 21% del genoma, con lo cual queda toda la ORF1, que también es una parte donde puede haber recombinaciones y también interesa buscarla. ¿Qué más aplicaciones tiene la secuenciación de genoma completo? Si secuenciamos el genoma completo, ahora sí que ya lo tenemos todo, podemos evidenciar si hay o no hay recombinaciones, otras cosas, ya casi acabo. Y aquí es un ejemplo cuando se aisló la cepa Rosalía por primera vez, la secuenciación del genoma completo fue muy interesante para evidenciar qué pasa con esta cepa, de dónde ha venido, ¿no? Y la publicación de la Autónoma que buscan, evidenciaron que es una recombinación de muchas cepas, algunas de origen italiano, algunas españolas, había un fragmento de cepas que se agrupan también con cepas coreanas y algunas de origen desconocido. Todo esto nos va ayudando a nivel científico a conocer cómo se va moviendo el virus y cómo va evolucionando. Y luego, finalmente, ya la última aplicación, que sería a nivel de entender la virulencia o la respuesta inmune, la secuenciación de genoma completo es muy útil también. Aquí lo que se hace es secuenciar el genoma, traducir esta secuencia nucleotídica a aminoácidos y luego se analizan estos aminoácidos y se comparan con otras cepas que sean menos patógenas. Incluso se suelen complementar estos estudios con desafío en animales o aislamiento vírico y efecto citopático para intentar correlacionar la presencia o no presencia de estos aminoácidos hace que el virus sea más o menos patógeno. Y esto nos ayuda un montón a nosotros, a los científicos, a entender y a predecir virulencia. Finalmente, bueno, un poco de resumen para resumir todo los conceptos estos que he ido sintetizando. Cuanta más información queramos, si queremos llegar al genoma completo, pues necesitamos invertir más recursos y lo que sí que es importante aquí, que de momento no tenemos suficiente base de datos para trabajar con ellos y que el porcentaje de éxito de momento no es tan alto. Para haceros una idea, claro, los laboratorios hace muchos años que estamos haciendo secuenciación de PIRS, tenemos bases de datos muy grandes, tenemos muchas cosas con las que comparar y en cambio ahora que empezamos a hacer secuenciación del 2 al 7 o secuenciación de genoma completo, no tenemos tantas bases de datos, que es lo que necesitamos para hacer análisis epidemiológicos y ver cómo se diseminan las cepas. De momento no estamos en el momento de pasar a hacer todo genoma completo, ni mucho menos, porque no tenemos esta base de datos, pero poco a poco sí realmente la tecnología avanza de una forma que se reducen los costes, se incrementa el porcentaje de éxito y se reduce el tiempo, y si algún día llega el momento en que la secuenciación de genoma completo es tan asequible, pues realmente sí que desplazará la secuenciación de RF5 y podremos tener ya estas bases de datos bien completas para trabajar. Y bueno, finalmente ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laura. Sergio, sube para acá. Laura Batista, buenas tardes. Hola, ¿puedes conectarte el audio? ¿El audio? ¿Ahí sí me están escuchando? Ahora sí. Buenas Ahora tardes. sí. Bueno, ya tenemos a todos los ponentes y veo ya a Manolo Toledo ansioso por empezar la ronda de preguntas. Así que cuando queráis, aquí los tenéis todos y podéis. Oye, buenas tardes. Laura Batista, como sois todas Lauras, encantada de volver a saludarte. A ver, hola, ¿cómo estás, Manolo? Voy a empezar por
Laura Valls, que nos ha hecho una exposición sobre si epidemiológicamente tiene sentido secuenciar solo la OR5 o secuenciar del genoma del 2 al 7. Yo estaba preocupado porque en mucha gente empieza a pensar que la OR5 valía para decir esta cepa es la tuya, para que en plan epidemiología de área. Y yo, por lo que he entendido hoy, no sé si he entendido bien, a no ser que esté claro que es la misma cepa que tienes en la granja, que es la misma clínica, que es todo igual, la OR5 no puede ser un predictor de que sea la misma cepa. ¿Es así? ¿Es para Laura o No, para es para que ti? sois todas Perdona. Laura. Sí, bueno, a ver, a nivel científico no podemos para nada afirmar que es la misma cepa solo con un 4% del genoma. Lo que sí que si el contexto acompaña es la cepa que sabemos que está en la granja o hay motivos por los cuales pensar que puede ser esta cepa que ha entrado de esta otra granja. Entonces, si el contexto acompaña, pues podemos predecir, es lo único que tenemos ahora, pero para tomar medidas o sobre todo si algo no cuadra, no podemos centrarnos solo en esto. Sí, Batista, cuando quieras. Gracias. Yo sí quiero hacer un comentario porque nosotros hacemos muchísima secuenciación de OR5, obviamente de genoma completo también cuando es necesario, pero en mi experiencia sí nos ha ayudado, por lo menos a saber que esta es la cepa que yo tenía en mis programas de eliminación, de control. Por lo menos me ayuda a saber, cuando yo hago ese OR5, poder compararlo con lo que yo ya tenía secuenciado, OR5 otra vez, y me puede ayudar. O sea, yo creo que no podemos quitarle el valor que al menos en mi experiencia, en lo que yo hago desde hace muchos años, tiene el que estemos haciendo OR5. Sobre todo, Laura, tú lo comentaste, ahorita no es asequible hacer genoma completo. Entonces, quitarnos una herramienta o quitarle el valor, yo en mi experiencia diferiría de lo que se acaba de mencionar. No, totalmente. Bueno, si habéis visto el estudio este de Canadá, de Quebec, o sea, solo es el 6% de cepas que clasifican erróneamente comparando el genoma completo con la ORF5, con lo cual se utiliza muchísimo y se tiene que seguir utilizando segurísimo porque es las únicas bases de datos que tenemos y nos está ayudando en la mayoría de los casos. Estoy de acuerdo que en la granja propia sí, para saber si lo que estás haciendo o el virus que empiezas a encontrar es por un fallo de bioseguridad interna o si, al contrario, ha sido un fallo de bioseguridad externa. Lo que no creo que sirva es para decir que la granja que tiene Pepe tiene el virus y que, sin relación epidemiológica con la misma, la granja que tiene Luis es la misma cepa, que es lo que se quiere hacer muchas veces. Es decir, vamos a juntar todas las cepas para ver si es tuya, es mía o es del vecino. Eso es lo que yo creo que no entiendo. Sí, es el del 3%. La otra que es un poco desagradable la pregunta, ¿pensáis que las recombinaciones con virus vacunales pueden dar origen a virus muy virulentos o no? Me la has quitado, Manolo. Perdón. Sí, a ver, puede pasar y de hecho ha pasado. O sea, es una realidad. Cuando hay dos virus en la misma célula y estos virus recombinan, puede pasar cualquier cosa. Ha habido algún caso de recombinación con cepa vacunal, de cepa de campo y cepa vacunal, que han dado alta virulencia. Es una realidad. No es que sea frecuente, de hecho, cuando pasa, normalmente se publica. Yo soy consciente de que alguien por aquí ha sufrido estos casos y que para nada son agradables, es algo que pasa, no es frecuente, pero puede pasar, sí. Lo que tenemos que hacer es hacer lo posible para que esto no pase, tomar todas las medidas necesarias, que aquí seguramente vosotros podéis ayudar mejor, ¿no? Pero para que esto no pase, no vacunar animales virémicos. Pero Laura, en un principio tenemos análisis también del virus vacunal muy completos y sabemos en dónde radica la virulencia, principalmente la potencial virulencia de ese virus vacunal. Luego, por lo tanto, el conocer eso, el tenerlo capado de alguna manera, primero, se podría tener capado de alguna manera. Es posible que ese virus vacunal
per se no origine ninguna reacción en una recombinación? Yo no me atrevería a afirmarlo porque no se puede teóricamente decir. A ver, en principio un virus vacunal no produce para nada patogenicidad, pero depende de con qué se junte y esto es impredecible. Entonces, bueno, no es frecuente, por algún motivo no es frecuente, pero puede pasar. Batista, cuando quieras. Yo creo que es bien importante que digamos algo. O sea, definitivamente, como lo dice Laura, se pueden juntar dos virus vacunales. Pero otra vez, y ya lo mencioné en mi plática, somos nosotros los que estamos haciendo eso. ¿Cómo es posible que alguien esté utilizando dos vacunas, los estemos aplicando en brote o utilicemos uno para hembras, otro para lechones? Pues nosotros mismos estamos permitiendo lo que el virus hace normalmente. Que la recombinación no la habíamos aceptado mucho y pensábamos que era más importante la mutación, yo creo que estamos aprendiendo esas cosas. Pero yo creo que hoy, yo no sé qué tanto lo hagan en España, pero en América, donde hay vacuna, sí hacemos esas barbaridades. Hay gente que está vacunando 6 veces al año. O sea, a ver, ¿por qué 6 veces al año? ¿Eso qué me está diciendo? No me está funcionando lo que estoy haciendo. Y además porque todo el mundo cree que la vacuna es una varita mágica y que todo lo que no hacemos, aclimatación, limpieza, desinfección, cortar la cadena de infección, no lo va a resolver una vacuna. Yo creo que pongamos en contexto, si una vacuna, ¿qué es lo que me va a hacer? Una pequeñita herramienta, si es que la uso bien. Pero la verdad, yo creo que nosotros en América estamos aprendiendo muchas cosas a la mala. Y hemos tenido que hacer genoma completo para encontrarnos eso que acaba de mencionar Laura, que puede pasar, sí. Si yo le doy las condiciones adecuadas, y se las estamos dando, y estamos viendo que son cepas hipervirulentas, definitivamente. Muy bien, muchas gracias. Y la última ya dejo a los demás. Probablemente en Europa nos permitan hacer autovacunas de virus inactivados con la propia cepa de la granja. ¿Crees que tiene alguna utilidad? ¿Para quién? ¿Para Laura Batista? Para la mesa, quien queráis. Sergio, Laura está encantada de entrar al trapo, pero cualquiera. Venga, pues empezamos por Laura Batista. Yo no creo que funcione, al menos que hagamos una tecnología diferente. Hoy tenemos plataformas como mRNA, y si se hace algo diferente, sí. Lo que hemos hecho otra vez en América, y tengo mucha experiencia, el día de hoy prácticamente no hay vacunas inactivadas. ¿Por qué? Porque no han servido absolutamente para nada. Y ya sé que hay gente que se va a enojar conmigo, pero el mercado no lo dice. Las vacunas inactivadas ya no están porque no nos ayudaron, porque no nos funcionaron, porque no nos dieron la protección que buscábamos. Y esto es lógico y normal porque un virus como el virus de Pierce, de la familia que viene, requiere de un virus vivo para crear inmunidad. Entonces, en mi experiencia, a menos que hagan una plataforma diferente, no nos va a servir. ¿Laura? Ah, vale. ¿Sergio? Bueno, yo ahí discrepo un poquito con Laura. A raíz de todos los problemas que ha habido de cepas hiperpatógenas, es verdad que la gente se ha lanzado a hacer de todo. Y dentro de esa lucha, más que lucha, dentro de esa vereda de qué voy a hacer y a dónde va mi granja, la gente empezó a usar nuevamente vacunas muertas. Todos las hemos utilizado durante muchos años. En cerditas para proteger el final de gestación, intentar dar algo de inmunidad humoral al lechón, y con las mismas las utilizábamos y caían en saco roto porque no veíamos, pero en algunos casos de cepas hiperpatógenas, vacunación de cerdas nos ha ido produciendo una disminución de CTs de lechones al nacimiento, y eso ha redundado en una menor patología luego en transición, tanto en paridera como en transición. Entonces nosotros tenemos varios datos de esos que nos dan que pensar que quizá ha ayudado. Manolo, que te veo ahí. No, yo tengo una... Ya lo sé. Me gustaría hacer una pregunta sobre... aquí. Ah, vale, perdona, es que no se ve nada. Sobre los nuevos métodos de vacunación que están muy en boga, y yo creo que es el futuro, o sea, de vacunar sin aguja, de intradérmico o intramuscular sin aguja, que ya hay dispositivos disponibles.
Pero mi duda es cómo medir que realmente son eficaces, porque cuando planteas una prueba en una granja, dices, vale, yo me pongo a usar este dispositivo para eliminar la transmisión iatrogénica, pero estos son enfermedades de transmisión oronasal. En sí, los animales del grupo se están transmitiendo el virus naturalmente. A lo mejor yo evito la iatrogénica, pero ¿cómo puedo medir que eso realmente es económicamente o sanitariamente justificable si los animales están transmitiendo el virus entre sí? ¿Cómo lo podéis...? Hombre, ¿Cómo lo puedo diseñar eso? Económicamente, una vacuna intradérmica te puede suponer, no me voy a meter en temas comerciales, pero bueno, aproximadamente te puede suponer un 15, un 20% más, que me corrijan si no es así. Es decir, la vacuna tiene un sobrecoste, pero al final tú estás quitando una fuente de contagio brutal, y más con las cepas estas tal y como circulan, donde prácticamente hay un 100% de animales en cuestión a lo mejor de un mes infectados en una granja. El coger y utilizar la vía iatrogénica, que nadie cambia de aguja de cerda a cerda o de lechón a lechón, directamente tú estás metiendo sangre de un animal infectado a un animal que puede ser que en ese momento estuviera afectado o no, y estás originando ahí un pifostio bueno. ¿Perdón? Sí, es oronasal totalmente, es decir, tú eso no lo vas a poder evitar, es decir, tu objetivo vacunando es obviamente que haya menor viremia, es decir, el quitarte los síntomas, lo que hemos hablado antes, y por lógica ir bajando esa viremia y tener cada vez CTs más bajas. Ese es el objetivo de la vacuna, pero obviamente la transmisión se va a producir, es decir, esa vacuna intradérmica no te va a eliminar la diseminación, el contagio oronasal, no te lo va a quitar. Pero sí que estamos incidiendo en que cuando un virus está caliente y se está moviendo de una manera muy rápida, estamos quitando un mecanismo de contagio muy brutal. Obviamente no te va a curar el PIES. ¿Laura? Yo creo que aquí es donde hemos perdido un poquito el enfoque. Una vacuna es para prevenir. Entiendo muy bien que se mueven muy rápido estas cepas, sobre todo la que en España con la Rosalía. Pero yo creo que la recomendación de por qué utilizar un sin aguja o una aguja por corral o por hembra, y lo entiendo muy bien que no lo estamos haciendo, es simple y sencillamente para no mezclar dos virus. O sea, lo que estamos intentando hacer es no vacunar en el periodo de viremia. ¿Por qué no mejor, si alguien decide usar vacuna, cada quien tenemos nuestra diferente decisión en cuanto a eso, ¿por qué no mejor hacemos un programa preventivo y no un programa de llegar a tratar de controlar una vacuna que va a tardar en crear anticuerpos, etcétera? O sea, yo ahí es donde me confundo. ¿Por qué estamos usando la vacuna como curativa y no como preventiva? Y eso, otra vez, cada quien usa la vacuna que quiere y la utiliza como quiere, pero en mi experiencia hoy estamos fallando. ¿En qué es una vacuna y cuál es el objetivo de vacuna? Muy bien. ¿Alguna También, pregunta? perdón, Sí, bueno. también es cierto que muchas veces cuando tenemos un brote, una recirculación de PIRS en una granja, muchas veces los propios veterinarios durante un mes aproximadamente por ahí intentan no vacunar de nada, es decir, vacunaciones que tienen sistémicas tipo una vacuna de coli o una vacuna de parvo. Durante un mes las eliminan. ¿Con qué objetivo? Intentar quitar ese contagio iatrogénico que está visto que te da problemas. Es decir, teniendo un brote de PIRS, el que justo metas una aguja, estás favoreciendo el incendio, que también hasta qué punto favorecer el incendio a lo mejor es lo positivo. Pero con las cepas hiperpatógenas en Cataluña, desde luego que no ha funcionado bien absolutamente para nada. En el momento se ha utilizado aguja y vacuna viva. Un comentario. Ricardo Neto de Kemin Biológicos. Yo quería hacer un comentario en relación a la cuestión y también a lo que Laura ha mencionado de vacunas autógenas. En Kemin Biológicos tenemos vacunas autógenas que son usadas en Europa y estoy de acuerdo con Laura que la tecnología tradicional de una vacuna heteróloga muerta, que la protección es muy limitada. Pero yo creo que una vacuna homóloga con tecnología diferente, por ejemplo, con administración intranasal y con un adyuvante que simule en nanopartículas viriones, que desarrolla una inmunidad de mucosa y una inmunidad
bastante bueno. Por lo menos por la experiencia y por la información que tenemos de campo cuando esta vacuna autógena es utilizada. Solo un comentario, no sé si puedes también comentar, Laura. Sí, por eso dije, yo no tengo experiencia con nuevas tecnologías. Si ustedes la tienen, nada más que yo sí quisiera un favor, no nada más por lo que comente la gente o lo que diga. Yo lo que quisiera es que nos muestren esa información científicamente escrita, en el cual me digas, yo hice esto, yo me di viremia, yo hice esto, se redujeron los signos. Es más, si realmente funciona una vacuna, lo que tendríamos que poder hacer es eliminar el virus de Pierce en una granja, porque lo que me haría es crear una inmunidad de población, como ya lo hablé. Entonces, no conozco la vacuna que estás tú mencionando, me parece muy interesante y con mucho gusto la discutimos, pero lo que yo quiero ver, porque entonces, ¿por qué estamos discutiendo esto? Es esas tecnologías y que realmente están funcionando. Entonces, yo con mucho gusto, cuando quieran, lo platicamos y lo vemos, pero por favor, enséñenme información que sea realmente validada y que yo pueda ver ese cambio. Sí, claro, gracias. Hola, buenas tardes. Yo hablo desde Exopol, somos laboratorio fabricante de autovacunas y quería hacer una puntualización porque, como decía Manolo, las autovacunas víricas no es que van a ser permitidas, es que ya están permitidas hace muchos años en Europa, en otros países. Ahora ya están permitidas en España, aunque que me conste ninguno de los laboratorios españoles estamos de momento fabricando autovacunas víricas. Pero en cualquier caso nosotros estamos interesados en hacerlas, pero sin embargo que sé que estamos todos desesperados por encontrar herramientas para el PIRS, pero no siempre la solución es una autovacuna y en el caso del PIRS en concreto la tradicional autovacuna en la que tienes que aislar el virus de tu granja, cultivarlo, no es la opción. El virus PIRS es muy difícil de cultivar, para empezar por ahí, pero en cuando solventáramos esa dificultad, que a lo mejor podríamos llegar a ello, hacen falta unos cultivos muy especiales y la tasa de éxito es bajísima, pero aunque llegáramos a solventarla, está la otra parte. Una autovacuna inactivada tradicional tiene unas limitaciones. El esfuerzo de hacer esas vacunas para la probabilidad de éxito que le vemos no nos augura mucho éxito, vaya. Otras plataformas, pues habrá que verlo, como decía Laura, pero a día de hoy en España, en Europa, nos encontramos con el problema legal también. Tendrán que ser autorizadas. Según me consta, todavía no tenemos plataformas autorizadas. Quizá él sabe más que yo, pero sería otro tipo de autovacunas de las que ahora mismo hablamos. Gracias. Gracias. Otras dos preguntas. Voy a tener que cortaros porque si no luego Manolo me riñe. Manolo riñe. No. Bueno, por ahí. Muchas gracias. Más que una pregunta, es un comentario en público a Manolo. Cuando secuenciamos la ORF5, estaríamos encantados de encontrar similitudes, pero es difícil. Cuando dices entre el 97 y 98, 98,2, pero hay una cosa muy importante, cuando son diferentes, ¿no? Esto sí que nos aporta muchísima información, que no es lo mismo ir a buscar en qué se parecen a en qué se diferencian, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando nos movimos... ¿Cuánto diferente tienes que ser? Bueno, pues cuando te sale, ella comentaba, ¿no? Por debajo de un 97, respiras tranquilo, ¿no? La putada es cuando te encuentras un 98 con una cepa, que ostras, que hace 8 meses que tienes la otra, y dices, esto es deriva genética, no es deriva genética, aquí estás en la duda, ¿no? De 97 para arriba, pero a mí la información que me aporta, pum, secuenciar, ¿vale? Y encontrar un 95, como responsable de un grupo de granjas, dices, no, al menos no lo he llevado yo, ¿sabes? Se lo han encontrado, ¿no? ¿Laura? Que es más fácil ver si es diferente que no si es el mismo. Sí, ahora habla de 0,7, sí. Claro. Claro. Pues no. Manolo, espera que te den el micrófono que no se te escucha. A ver, el punto de corte depende de con quién comparas. Comparo con un ancestro de hace un mes, 6 meses, un año, ahí está el lío.
En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. El problema es que lo que digo es que las cepas, estas que ahora llamamos, le ponemos nombre de cantantes, antes decíamos cepas muy virulentas porque yo recuerdo entrarme cepas en una granja hace 15 años y ponerme la granja patas arriba. Y ahora te dicen, no, es que esta es más virulenta. Pues joder, yo la tenía de siempre. Lo que ocurre es que yo hace 20 años o más, que Laura es una niña, pero nos conocemos hace mucho tiempo y yo tenía muchas más herramientas, porque aunque parezca mentira, yo tenía en las transiciones óxido de zinc a cascoporro y podía meter un montón de antibióticos en las cerdas, en los lechones y a todo Cristo. Y eso minimizaba mucho el impacto de la enfermedad. Ahora no puedo gastar antibióticos, no tengo óxido de zinc, con lo cual es la repera. Y pasa otra cosa que han dicho, que son las CTs. Cuando los lechones nacen con virémicos, los lechones nacen atontolinados y los lechones nos encalostran. Y no quiero machacarle la charla a Esther, que tiene una charla estupenda sobre esto. Entonces, esas son todas las cosas que pasan. Y yo lo único que digo es que la OR5 solo vale para saber si en tu granja es de fuera o es de dentro. Pues yo tengo ahora 2 granjas que epidemiológicamente están relacionadas y he secuenciado las 2 cepas. Una no tiene nada que ver y la otra tampoco. Y digo, pues han entrado 2 virus. Las granjas están una de otra pues a 3 kilómetros o menos, porque aquí en Lorca estamos todos a nada de kilómetros. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues no tengo ni la más mínima idea. Lo único que sé es que son 2 cepas que no tenía y que han entrado nuevas. Gracias a Dios me están dando poca guerra. Me van a joder una semana de producción, pero poca guerra. Pero solo vale para comparar, ya no me enrollo más, para compararte entre ti mismo, no para compararte con el vecino. Gracias, Manolo, porque estaba viendo que te tenía que moderar a ti con lo bien que se han portado mis ponentes. Un comentario. Yo creo que además eso te sirve para darte cuenta que tu bioseguridad no está funcionando. Porque la verdad, como te entra, yo ya les dije, a mí lo del aire me tocó a mí hacerlo, estudiarlo y sé que es muy difícil. Entonces, lo primero que, transporte, gente, equipo, o sea, eso te está diciendo, me entró algo, estoy fallando en algo. O sea, yo creo que ahí es donde también eso te va a ayudar. No nada más en saber tengo 2, sino algo está pasando en mi sistema y tengo que meterme a buscar el punto. No, yo venía a retroceder otra vez sobre el tema de las vacunas. Lo que pasa es que como han ido interviniendo otros. Sí, Luis. Yo lo que quería decirle a Batista es que efectivamente que yo estoy de acuerdo que las vacunas son para prevenir. Está claro que con que vacunes eso no te evita que te entre un virus nuevo. También está bastante claro que los animales vacunados, hay mucha documentación que aporta, que indica que los que están vacunados, los animales vacunados, tanto cerdas como lechones, una vez que se les somete a un desafío, excretan menos cantidad de virus y durante menos días. Y si estamos hablando de que nos interesa reducir la replicación y reducir la excreción del virus, no me parece poca cosa utilizar vacunas para este objetivo, aunque no te sirva para impedir que entre un virus nuevo. Solo quería decir eso. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? La última. Hola, Laura. Carles Vilalta. Un comentario, Manolo, simplemente del punto de corte. Mike Murta, que era una de las personas que ha trabajado en temas de viremia, en secuenciación y tal, el punto de corte es un poco arbitrario. No me refiero a que no esté bien hecho, es un poco arbitrario porque está basado en conocimiento de una persona que mira muchas secuencias, ¿no? Y él puede decir que más o menos un 98% puede ser un virus diferente al que podía haber anteriormente. ¿Sabes? Uno tiene que tener en cuenta que ese porcentaje, muchas veces, si tú miras la tabla de similitud, puede estar localizados en puntos muy diferentes y uno tiene que complementar eso con el árbol filogenético, que es lo que te ayuda realmente a ver si esa secuencia está próxima a la otra secuencia, ¿no? Porque ese 2% puede variar en una parte o puede variar en otra, ¿no? Y 2 secuencias pueden tener una diferencia del 98% y una ser parecida a la anterior porque simplemente ha variado en los puntos, ¿sabes? Encaja muy bien todo el genoma, ATCG, ¿sabes? La combinación de eso encaja. Entonces, referente al punto de corte, es un poco arbitrario. Yo creo que aquí sí que hay que complementar, no tal como estaban diciendo las Lauras, hay que complementar con algo más,
¿sabes? Tiene sentido, no tiene sentido, un 97 puede tener igualmente sentido, un 95 puede tener sentido también. Y lo otro que pasa, que también con lo que comentas tú, si siguiésemos una granja frecuentemente, ¿sabes? Y hiciésemos secuenciación frecuente, veríamos cómo eso va cambiando. Entonces sí que podríamos llegar a opinar de que un 3 o un 4% puede ser la misma secuencia. Pero como no hacemos esa monitorización de una forma seguida o de una forma frecuente, muchas veces cuando hacemos 2 puntos separados en el tiempo, vemos un salto muy grande y podemos pensar que esa no es nuestra secuencia, y puede ser nuestra secuencia, ¿sabes? Pero el tema es un tema de frecuencia, es un tema de frecuencia en tu misma granja. Respecto a la granja externa, puede ser la misma, tiene que tener sentido epidemiológico y tiene que encajar dentro del árbol, ¿sabes? Pero también puede no tener ninguna relación. Y yo creo que no nos tenemos que volver locos en ver una tabla y decir que nuestra secuencia es un 97% con otra que se encuentra en Soria. Y en eso no nos tenemos que volver locos, tenemos que intentar ver si hay una conexión, si existe, bien. Si no existe, pues puede ser una secuencia que por puro azar tenga el 97% de los nucleótidos similares a la tuya, ¿sabes? Creo que tenemos que buscarle el sentido, no volvernos locos. Gracias. Gracias. ¿Queréis añadir algo más a lo que ha dicho? ¿No? ¿Vais? No, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Carles. Gracias por la aportación. Bueno, pues como ya hemos empezado tarde, llevamos media horita de retraso, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos al café. ¿O hay alguien que quiera preguntar algo más? Vale, pues pasamos al café. Muchas gracias a los ponentes. No, eso ya te encargas tú, Manolo. Hasta aquí he llegado yo. ¿Cómo delega, ¿Cómo delega? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, Laura.